Desde los nuevos avances en los productos de Microsoft, el nuevo rediseño de Windows 10 y sí, las aplicaciones de Android llegan a Windows 10 sin la necesidad de tener Play Store. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información referente a Microsoft, referente a Windows 10, a Edge Chromium, sí, referente a todos los productos de Microsoft. Así es que vámonos ya al grano. Voy a irme directamente con todas las noticias como a modo resumen para que no se haga un video demasiado largo y obviamente no se aburran tanto. Primero que nada, destacar que la función de Smart Copy de Microsoft Edge es una razón sin duda indispensable para ya deshacerse de Chrome y de otros navegadores. Esto lo destaqué ya en el primer video de noticias informáticas en relación con Microsoft, que sin duda pues obviamente ya Edge Chromium ya le están dando más caña, le están dando más ahí novedades ya destacables, y Smart Copy, una función que nos permite llevar a cabo tal cual como lo estás viendo, copiar básicamente a modo tabla y pegarlo en un documento sin romper el formato de la tabla. Así es que tal cual está disponible en Microsoft Edge Canary y debes de usar únicamente el atajo de tecla Control Shift más X. Por otra parte, Microsoft ha comenzado a tomar medidas desesperadas para evitar que se use ya Internet Explorer, y de hecho ya ha compilado una lista de más de 1000 sitios y sitios ya que obviamente ya no funcionan con Internet Explorer. De hecho, si los tratas de abrir con el antiguo Internet Explorer ya te aparece una leyenda que obviamente ya te pases al nuevo Edge Chromium. Si aún usas Internet Explorer, debe de obviamente estar en el ya prácticamente en la época de la piedra, porque obviamente Microsoft la ha estado abordando demasiado a Edge 87, a Edge Chromium 87, y por eso se quiere deshacer prácticamente con todos los usuarios que aún siguen utilizando Internet Explorer. Por otro lado, Microsoft Teams también ha tenido más novedades, más potenciales en cuestión de reuniones con nuevas funciones, las cuales obviamente ya permite, pues entre esas ya obviamente enlazar a más personas en una reunión. Microsoft también comenzó a implementar nuevos controles para la función de estado de presencia, con lo cual ya está totalmente disponible una nueva actualización en la cual te permite destacar ahí si estás fuera de línea o ausente durante 30 minutos, una hora, un día o una semana. Vale la pena señalar que si quieres conocer más acerca de Microsoft Teams, bueno, te dejo el enlace de lo que es el blog oficial de Microsoft abajo en la descripción. Y también se le dio el primer vista previa de las nuevas Surface Laptop 4 y Surface Pro 8 de Microsoft. Un vistazo ahí como tal, una pequeña pues revelación en modo foto, es tal cual de la Surface Laptop con el número de modelo 1950 y Surface Pro con el número de modelo 161960. Ambos productos Surface utilizan los últimos procesadores Intel de 11ª generación que vienen con gráficos Intel Iris Xe. También se dio el primer vistazo a los diseños de cuadrículas y listas de rediseño en Windows 10, tal cual ya se veían rumores en cuanto al centro de acción de Windows 10, al menú de inicio, la barra de tareas, todo esto que sin duda se dice que llegará para finales del 2021. Pero mira, tal cual ahí la actualización de WinUI está configurada para actualizar todos los elementos principales del escritorio, incluido el diseño de la aplicación y la experiencia de la navegación. Microsoft ahora quiere actualizar los elementos List View y Gray View en las aplicaciones de Windows 10 con esquinas redondeadas y un aspecto moderno en cuanto a lo que es el fludes y los nuevos bordes redondeados. Efectos de color de acento se notarán cuando pases el mouse sobre los elementos de List View y Grid View, y la experiencia será similar a la nueva interfaz de usuario del tablero del Xbox. Así es que tal cual estarás viendo ahí algunas revelaciones ahí mencionadas. Ten en cuenta que la interfaz de usuario propuesta aún está a consideración, no se sabe si se va a destacar o no, está aún pasando por la comunidad de desarrolladores, pero ahí lo tendríamos. Y después hay que destacar que llegarán si las aplicaciones de Android a Windows 10 se podrán ejecutar sin la necesidad de tener una clase de emulador o una clase de Google Play Store. Así es que eso sin duda me parece fantástico, eso me estalló la cabeza. Ese proyecto de las aplicaciones de Android que lleva por nombre el código Late y utilizará lo que es el subsistema de Windows para Linux como capa de cómputo
compatibilidad. Además de su sistema de Windows para Linux, Microsoft planea usar su sistema de Android para habilitar el soporte nativo para aplicaciones de Android. Se requiere obviamente esta clase de compatibilidad de primera mano con su sistema de Linux, utilizar ahí ciertos binarios, y mira, es probable que la compatibilidad con aplicaciones de Android para Windows 10 llegue en la segunda mitad del 2021 como parte de una actualización, obviamente la principal 21H2. Y mira, si es que Project Late permitirá a los desarrolladores convertir sus aplicaciones de Android al formato MSIE, es un formato de paquete solo para Windows que proporciona una experiencia de empaquetado moderna. Como ya sabrás, cualquiera puede tomar el código del proyecto de código abierto de Android y crear su propia versión de Android, o poder utilizarla o tener las bases para utilizarlo en un servicio o en una plataforma, pero en este caso Microsoft planea tomar su sistema de Android y Android Runtime para traducir el código en bytes en aplicaciones obviamente nativas para Windows 10. Sin duda es algo un poco confuso, pero es posible que las aplicaciones descargadas por los usuarios manualmente no funcionen correctamente. Esto se debe a que Microsoft está utilizando algún tipo de capa de compatibilidad y los desarrolladores deberán volver a compilar sus aplicaciones utilizando una solución de software ofrecida por el gigante tecnológico. Pero próximamente, con este proyecto llamado Project Late, sin duda Microsoft llevará la SAC de Android ahí a Windows 10. Eso me parece sin duda algo muy magnífico. Y bueno, ya casi para rematar, la actualización de octubre de Windows 10 pasó del 1.7 al 8.8% en adopción, obviamente en un mes. Esto a partir de las gráficas que siempre destaca los de AppDuplex. Ya vemos como tal ahí que Windows 10, la actualización 20.04 obviamente es mayor, sin duda la principal. Ahí está teniendo un gran repunte, 37.6, Windows 10 20H2 un 8.8, y bueno, las demás ahí está tal cual. De hecho, también Windows 10 19.09 también tiene pues parte de la rebanada del pastel, pero sin duda hay personas que ya se van actualizando a la versión 20H2. Déjenme saber si aún no puedes actualizar a la versión 20H2, que prácticamente ya es muy raro porque esa actualización era muy menor, pero estaríamos viendo el historial o toda esta clase de informes recogidos a partir de AppDuplex. Por otra parte, ya lograron ejecutar Windows 10 con los nuevos Mac con chips M1 de Apple Silicon. La virtualización en ARM obviamente es la clave, y ya de por sí desde que Apple había anunciado la transición de Apple Silicon había muchas dudas en cuanto a cómo poder correr Windows 10, y después obviamente Apple dijo que todo esto dependerá de Microsoft, no de ellos. Y bueno, ya tal cual hay personas que entusiastas que ya rápidamente ya pudieron ejecutar esto a partir de la virtualización Windows 10 en ARM para los Mac M1, gracias obviamente a la virtualización. Se vuelve a repetir ahí, claro que sí, de Windows 10. De esperarse que iban a poder realizar todo esto, pero tal cual pues ya están corriendo toda clase de proyectos ahí a partir de la virtualización. No los detiene prácticamente nada todos estos entusiastas, si es que ya están ahí ejecutándolo en los nuevos Mac con chips M1. Y por otra parte, sin duda, el trabajo que realiza lo que es este desarrollador NTDev, que es tal cual un magnífico bro, que bueno, tal cual es un joven que lleva a cabo toda clase de proyectos con Windows XP, con Windows 10, y mira, ya logró correr lo que es Windows 10 en la última actualización 20H2 en un iPhone 12. ¿Cómo lo hizo? Básicamente ahí va a destacar en su cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter oficial, obviamente va a destacar un video de cómo lo realizó, cómo lo hizo. Probablemente se lo termine tirando Microsoft, ahí obviamente seguramente le va a poner alguna clase de limitantes, o tal vez lo censure YouTube, como aquella vez que publicó lo que es todos los enlaces, todos los códigos de Windows XP, cómo lo compiló, cómo llegó a toda esa corteza. Ese fue el bro que realizó toda clase de proyectos ahí. Sin duda se dedica a realizar toda clase de sensacionales proyectos, y mira, ya tal cual lo tenemos ahí, magnífico, Windows 10 corriendo, sí señores, en un iPhone 12, algo magnífico. Por ahí tenemos ahí que había posteado algo sensacional, que lo iba a compartir en un video de noticias, así es que mira, tal cual lo tenemos. Sin duda recomiendo seguir a este bro NTDev, enlaces abajo de su cuenta oficial de Twitter en la descripción. Y ya finalmente yo me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos vamos a ver como siempre, ya lo sabes, en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.